Esto pasó hace poco, cuando decidí regresar a San Julián, el pueblo donde pasé mi infancia. Un lugar que solía ser acogedor, pero ahora me llenaba de ansiedad. La niebla siempre cubría las calles y cada sombra parecía más siniestra. Desde hace años, no dejaba de pensar en las desapariciones que habían marcado la historia del pueblo. Llegué a la antigua casa de mi abuela. La puerta chirrió al abrirse y un aire frío me recibió. Dentro, todo estaba en silencio. Busqué algo que me ayudara con mi reportaje sobre las leyendas urbanas. Al poco tiempo, encontré un viejo diario en el desván. Las últimas entradas estaban llenas de tinta borrosa. Hablaba de murmullos en el bosque, sombras moviéndose y un sentimiento inquietante entre los árboles. Las palabras del anciano me atrajeron. Algo me decía que debía investigar más. En los días siguientes, hablé con los lugareños. Recogí historias, pero eran solo versiones de lo que había leído. Mientras lo hacía, cosas extrañas empezaron a suceder. Una noche, mientras escribía en mi habitación, vi luces parpadeando afuera. Miré por la ventana, pero no había nadie. La noche era tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración. Me dio escalofríos. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Con cada relato que escuchaba, me sentía más conectada a San Julián. Sin embargo, algunos ancianos me miraban con desconfianza, como si supieran algo que yo ignoraba. Una anciana me habló de una niña que había desaparecido hace tiempo, y su voz temblaba de miedo. No podía quitarme la sensación de que había algo más en el aire. Algo esperando por mí. Una tarde decidí pasear por el bosque. La niebla era densa y envolvente. Escuché un susurro, aunque no entendí lo que decía. Mi corazón latía rápido, aunque intenté convencerme de que solo era el viento. Al darme la vuelta, vi una sombra al borde del camino. Estaba inmóvil. Me quedé paralizada, no podía moverme, con el miedo acumulándose. Le pregunté, ¿necesitas ayuda? La sombra no respondió. Solo se quedó allí, observándome. Sentí que el aire se volvía más pesado. Cuando miré nuevamente hacia el camino, ya no estaba. Regresé a casa, sobrecogida. A la noche siguiente, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe en la puerta. Me acerqué cautelosa, y con la mano temblando, abrí lentamente. Un frío recorrió mi espalda. Clara, dijo una voz desde la oscuridad. Me giré rápidamente, pero ya no había nadie. No sabía qué hacer. El pueblo y sus secretos me perseguían. Al día siguiente, decidí que debía seguir investigando. Tal vez mis pasos me llevarían a la verdad. Sin embargo, cada vez que miraba hacia el bosque, el susurro se hacía más fuerte. Era como si me llamara, invitándome a descubrir lo que hacía años había sido enterrado. La niebla se espesaba, y sentía que no estaba sola. Capítulo 2. Esa noche, no pude dormir. La voz que había llamado mi nombre resonaba en mi mente, como un eco persistente. Las sombras danzaban en la pared, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, una imagen distorsionada de aquella figura en el bosque se interponía. Al amanecer, estaba tan agotada que decidí dar un paseo antes de intentar colectar mis pensamientos. Mientras caminaba por las calles conocidas, noté que el ambiente era diferente. La niebla se había disuelto un poco, pero aún había un aire inquietante. Cuando pasé junto a la plaza del pueblo, vi a algunos ancianos reunidos, murmurando entre ellos. Decidí acercarme, tal vez sabrían algo más sobre las desapariciones que me intrigaban. ¿De qué hablan?, pregunté, tratando de sonar casual. Los rostros se giraron hacia mí. Sus miradas eran cautelosas. Una de las mujeres, de cabello blanco y arrugas profundas, respondió con voz temblorosa: hablamos de tiempos oscuros. De lo que se ha perdido. Se refiere a las niñas que han desaparecido, insistí, sintiendo que debía profundizar. La mujer asintió lentamente. Luego, como si recordara algo terrible, sacudió la cabeza. Eran años de paz, hasta que llegó la niebla. Recuerdo el murmullo que se levantó, una noche como esta, dijo, asustada. Me incliné hacia adelante, intrigada. Sabía que había algo más en su historia, algo que la aterrorizaba. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, los otros ancianos empezaron a murmurar.
Deja el pasado, Clara. Ya no hay nada que puedas hacer, dijo uno, en voz baja. Antes de que el grupo se dispersara, sentí que algo se cerraba en mi pecho. Esa advertencia solo me hacía sentir más determinada a seguir investigando. Caminé hacia el bosque, donde el murmullo había comenzado a intensificarse en mi mente. Podía sentir que había algo que me necesitaba ahí, algo que anhelaba ser descubierto. A medida que me adentraba en el bosque, la niebla comenzó a envolverme nuevamente. Los árboles parecían alzarse más altos, sus sombras más profundas. En un claro, recordé las palabras de la anciana sobre el susurro. Cerré los ojos, escuchando con atención. Y allí estaba. Era un sonido suave, casi melodioso, pero también inquietante. Me acerqué, y el aire a mi alrededor se enfrió. Luego lo vi, un objeto brillante al lado de un árbol caído. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era un pequeño medallón. Al tocarlo, sentí una descarga. Algo inusual recorrió mis manos. Mientras lo examinaba, escuché una risa lejana. Me giré, y la figura de la niña desaparecida apareció de repente entre los árboles. Tenía un brillo extraño en sus ojos, como si supiera más de lo que los demás solían contar. ¿Por qué no me ayudas?, preguntó con una voz que sonaba como el murmullo del viento. El miedo me paralizó. Quería correr, pero me quedé. Las palabras de la anciana resonaban en mi mente. Ella sabía que había algo oculto aquí. Antes de que pudiera responder, la imagen de la niña comenzó a desvanecerse, llevándose consigo el eco de su risa. La niebla cubrió el claro y la figura se esfumó. Todo volvió a quedar en silencio. De repente, comprendí que estaba más cerca de la verdad de lo que había pensado. Pero, al mismo tiempo, sentí que estaba abrazando un peligro que no podía prever. Con el medallón en la mano, volví a casa. Era hora de prepararme para lo que vendría. La niebla tenía sus secretos, y yo estaba decidida a desenterrarlos, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. Capítulo 3. Al llegar a casa, el medallón todavía brillaba en mi mano. Era un pequeño objeto, pero su peso se sentía abrumador. Lo dejé sobre la mesa, sintiendo que, en alguna parte, había cruzado una línea que no debía haber cruzado. La niebla siempre había estado allí, la conocía. Pero ahora, algo en ella me parecía personal. Esa tarde, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el bosque. Cada rincón de mi mente recordaba la voz de la niña y el brillo de sus ojos. Quería encontrar respuestas, pero al mismo tiempo, el miedo comenzaba a calar hondo. Decidí investigar el medallón. Busqué en libros viejos y páginas polvorientas de la biblioteca del pueblo, pero no encontré nada. Cada intento me acercaba más al desánimo. La muchacha en el bosque no ofrecía pistas claras, y cada hora que pasaba traía consigo más preguntas. Antes de caer la noche, decidí salir. El aire fresco calmó un poco mi ansiedad, y decidí caminar cerca del bosque, en busca de cualquier señal. Cuando llegué a la entrada, me detuve. La niebla parecía más espesa que antes, casi invitándome a adentrarme una vez más. Sabía que era peligroso, pero una parte de mí se sentía atraída por lo que podía descubrir. Justo antes de entrar, escuché un susurro. No era como antes, era más fuerte, como si el bosque me estuviera llamando. Dediqué una mirada rápida hacia atrás. No había nadie. Solo yo, el medallón y la niebla. La curiosidad me llevó a cruzar el umbral. Cada paso resonaba en mis oídos mientras el aire se volvía más denso. Caminé por el mismo camino que había tomado la otra noche, pero esta vez no vi el claro. La niebla ocultaba todo a mi alrededor. Entonces, de repente, me encontré en un lugar diferente. Un círculo de árboles se alzaba ante mí, más oscuro y enigmático. En el centro, había un viejo altar cubierto de líquenes y sombras. Me acerqué, sintiendo que el medallón empezaba a vibrar en mi mano. En el altar había un objeto grande que parecía un libro. Se veía antiguo, como si hubiera estado ahí durante siglos. El corazón me latía con fuerza mientras me inclinaba para verlo. Las páginas estaban abiertas, y una sensación de urgencia me empujó a leer lo que estaba escrito.
Sin embargo, la letra era borrosa y confusa, como si las palabras danzaran ante mis ojos. De repente, un fuerte crujido interrumpió mi concentración. Con el corazón en la garganta, giré sobre mis talones. Allí, entre los árboles, había algo. Una sombra oscura se movía lentamente, y sentí como el aire se aguaba a mi alrededor. No estaba sola. El miedo se apoderó de mí, pero no podía darme el lujo de huir. Tenía que saber qué era. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. La sombra se detuvo. Unos ojos brillantes me miraban desde la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda. No entendía qué era, pero estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande de lo que había imaginado. Tenía que hacerlo, porque en ese instante supe que la niebla tenía más que secretos, tenía respuestas. Pero también, una advertencia. Capítulo 4. Los ojos brillantes me observaban fijamente, y el miedo se apoderó de cada fibra de mi ser. No sabía si debía gritar o quedarme completamente inmóvil. Decidí optar por lo segundo, pero esa elección estaba pesando sobre mí como una roca. La sombra comenzó a moverse, lenta y deliberadamente, como si estuviera evaluando mi reacción. ¿Quién eres?, repitió mi voz, esta vez con un atisbo de firmeza. Estaba más asustada que nunca, pero había algo dentro de mí que se negaba a ceder. Los ojos se acercaron, y la figura se fue revelando poco a poco en la niebla. Era una niña, no mucho mayor que la que había visto en mi primer encuentro. Su piel era pálida y su cabello caía en mechones desordenados, como si el viento lo hubiera dejado así deliberadamente. Sin embargo, su rostro no mostraba miedo, había en él una serenidad inquietante. «Tu medallón», dijo, con una voz que sonaba como un eco sutil en el aire. «Es más poderoso de lo que crees». El medallón en mi mano comenzó a brillar con una intensidad que me deslumbró. Un deseo urgente de comprender empujó mis pensamientos en mil direcciones. «¿Qué quieres decir?», pregunté. Sentí que cada palabra que pronunciaba no era solo una búsqueda de respuestas, sino un intento por mantener la calma. La niña dio un paso adelante y la niebla a su alrededor pareció disiparse un poco, como si ella tuviera el poder de controlar su densidad. «Este lugar», continuó, «es un umbral. Lo que te ha traído aquí no es casualidad. El medallón ha despertado algo que estaba dormido». Mis pensamientos giraron rápidamente. ¿Despertar algo? No me gustaba la idea, pero no sabía si debía confiar en ella. Miré a mi alrededor, buscando señales de peligro, pero solo vi árboles cubiertos de sombras. «¿Qué es lo que ha despertado?», pregunté, mi pulso acelerándose. La inquietud crecía en mí, y el deseo de huir era casi irracional. Pero algo me mantenía en ese lugar, un lazo invisible que me unía a la niña y al medallón. «Eso depende de ti», respondió con un leve susurro. Sus ojos parecían penetrar en mi alma. «Puedes seguir, o puedes volver. Pero si decides quedarte, tendrás que aceptar las consecuencias». Antes de que pudiera preguntar más, ella extendió su mano hacia el altar. El libro parecía vibrar con la energía que emanaba de su presencia. Mis instintos luchaban por tomar una decisión. Podía sentir que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Un ruido repentino, un crujido en las ramas, rompió la atmósfera tensa y me hizo girar otra vez. La sombra se había movido más cerca. Sin pensarlo, di un paso atrás, pero la niña no se inmutó. «No te asustes. No está aquí para hacerte daño». Su certeza me dio un pequeño respiro, pero la alerta en mi mente seguía presente. «¿Qué es?», pregunté con la voz temblando, incapaz de ignorar el sudor frío que se iba acumulando en mi frente. La niña sonrió, una expresión amable, pero persistente. «Es parte de todo esto», dijo. Y en ese instante, comprendí que mis elecciones traían consigo ecos de otras decisiones, de otros tiempos. Algo antiguo despertaba en la niebla, y ya había cruzado la línea, estaba a punto de descubrir la verdad oculta, el eco de lo que había estado acechando. Ya no podía dar marcha atrás. Capítulo 5. La sombra se acercó más, una figura oscura que comenzaba a definir su forma. Era un hombre, alto y delgado, con un rostro que parecía haber sido moldeado de la misma sombra que le rodeaba. Su mirada era fría,
opaca, como si no tuviera alma. Me sentí completamente atrapada entre la niña y esta nueva presencia. «Apártate de ella», grité, más por instinto que por un verdadero plan. El miedo se agolpó en mi pecho, y sentí como mi mano se cerraba aún más en torno al medallón. La niña mantuvo su posición, sin mostrar ninguna señal de preocupación, pero sus ojos reflejaban una sabiduría muy antigua. «No tienes que temer», me dijo la sombra, su voz era profunda y resonante, como un eco de un lugar lejano. «Estoy aquí para guiarte, no para dañarte. No me hables». «No sé quién eres», respondí, con los dientes apretados, mientras luchaba por controlar el temblor de mi cuerpo. «Él es parte de este lugar, de este umbral», intervino la niña, su tono era calmado y seguro. «Él puede ayudarte a comprender lo que ha despertado», me preguntaba cómo podía confiar en ella. La niebla que nos rodeaba seguía cambiando, danzando a su alrededor como si tuviera vida propia. Era una lucha entre el deseo de huir y la necesidad de respuestas. «Todo lo que buscas, lo que temes, está en el medallón», dijo el hombre, extendiendo una mano hacia mí. Algo en sus gestos parecía cambiar el aire a nuestro alrededor. El frío aumentó, como si la energía de la noche buscara infiltrarse en cada rincón. «¿Qué hay en él?», pregunté, aunque mi voz era más un susurro que una afirmación. «Recuerdos, visiones, y las decisiones que han llevado a este momento. Este altar no solo ha despertado algo antiguo, también conecta realidades, y tú has jugado un papel vital en ello». La niña se acercó a mí nuevamente, su rostro reflejaba una mezcla de compasión y urgencia. «Tienes que aceptar lo que eres, lo que has traído contigo. Si no abres la puerta, permanecerás atrapada entre estos mundos». Sus palabras me hicieron sentir como si toda la situación me envolviera, arrastrándome hacia una verdad que no pedí conocer. El peligro acechaba en cada sombra, pero el medallón volvió a brillar intensamente en mi mano, enviando pulsos de energía que parecían resonar en mi pecho. «Si decides quedarte, tendrás que enfrentar lo que hay en ti. La elección es tuya», dijo el hombre, su mirada fija en el medallón. «Pero una vez que la puerta se abra, no habrá marcha atrás». Mis pensamientos se desbordaban. ¿Qué significaba eso? Sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar, una conexión que había estado oculta hasta ahora. ¿Era posible que yo estuviera destinada a algo más grande de lo que había imaginado? Mi mano se alzó lentamente hacia el altar, sintiendo la atracción del medallón hacia lo desconocido. El aire pareció volverse denso a mi alrededor, los susurros de los árboles se habían convertido en un murmullo inquietante, y en ese momento, decidí. Para descubrir la verdad, debía cruzar el umbral. Entonces, el suelo tembló bajo mis pies y la niebla se arremolinó con fuerza. Algo estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando vi, en un destello, imágenes fugaces de mi pasado, de sombras acechantes y antiguos secretos. Un grito atrapado salió de mis labios, y antes de que pudiera hacer algo, la luz del medallón me envolvió. Una oleada de energía me empujó hacia adelante, y supe sin lugar a dudas que en ese instante mi vida cambiaría para siempre. Capítulo 6. La luz me consumió de inmediato, girando a mi alrededor como un torbellino. Me costaba respirar. Era como si el aire que solía ser familiar se hubiera vuelto denso y pesado. Las imágenes permanecían ante mí, distorsionadas, cada una provocando un eco de recuerdos que prefería enterrar. Sentí como el suelo se desvanecía, y la realidad se desdibujaba, como si atravesara un velo hacia otro mundo. Sin embargo, no podía apartar la mirada del hombre en la sombra, cuya figura parecía fusionarse con la neblina a mi alrededor. Sus ojos fríos seguían fijos en mí, como si esperara algo, algo que yo no podía comprender. De pronto, todo se detuvo. El giro frenético de la luz se transformó en una calma inquietante. Me encontré de pie en un bosque que no conocía, pero que, de alguna manera, me era familiar. Era un lugar lleno de árboles altos y retorcidos, sus hojas susurraban secretos al viento. Un silencio opresivo se cernía, interrumpido solo por el crujido del suelo bajo mis pies. Me di la vuelta, todavía sosteniendo el medallón. La niña y el hombre de la sombra estaban allí. Pero había algo diferente. Ambos parecían más etéreos, más conectados a este lugar, como si fueran parte de él. «Bienvenida», dijo la niña, su voz resonando con una calma que me tranquilizaba un poco.
has cruzado el umbral. Ellos te han estado esperando. ¿Quiénes? Inquirí, la confusión zumbando en mi mente. Un nuevo destello de imágenes fluyó, esta vez más agudas, mostrando rostros perdidos entre neblinas y sombras. Los que buscan la verdad. Los que perdieron su camino, respondió el hombre, su tono volviéndose grave. Este bosque es un punto de encuentro, un espacio donde las realidades se intersectan. Me estremecí, sintiendo que algo en mí comenzaba a resonar con el lugar. Las sombras danzaban entre los árboles, volviéndose más concretas. ¿Qué quería decir con los que perdieron su camino? El medallón que sostienes es tu ancla, tu conexión. Pero, hasta que no abras el verdadero propósito que lleva dentro, permanecerás aquí, atrapada entre los que buscan y los que han encontrado, explicó la niña, dando un paso más cerca. La sensación de claustrofobia me invadía, la idea de estar atrapada en este limbo al mismo tiempo en que la curiosidad me empujaba adelante. ¿Y si decido no abrirlo?, pregunté, sintiendo la urgencia crecer. Entonces, las sombras que te han seguido encontrarán su camino hacia ti, replicó el hombre, y no pude evitar notar la amenaza en su voz. Su mirada se tornó intensa. No tienes mucho tiempo. En ese instante, una ráfaga de viento helado estalló entre las ramas. Las sombras comenzaron a moverse con más rapidez, retorciéndose como criaturas vivas, más allá de mi control. El medallón en mi mano empezó a vibrar, pulsando con una energía que exigía ser liberada. Tienes que decidir, insistió la niña, su voz llevándome de regreso a la realidad. Esta es tu oportunidad. El temor se apoderó de mí mientras miraba el medallón. Sabía que era el único camino hacia respuestas, pero también era un portal a lo desconocido. Las sombras se acercaban, formando figuras que parecían querer devorar todo a su paso. Fue entonces cuando recordé el eco de lo que había visto, oscuros secretos y decisiones que me habían llevado hasta aquí. Está bien, grité, decidida. La elección había sido hecha. El medallón brilló aún más intensamente. Las imágenes antes difusas se convirtieron en visiones vívidas. Mi respiración se aceleró mientras una luz blanca me rodeaba. Algo iba a suceder, algo que cambiaría todo. Fue en ese instante que entendí que el verdadero miedo no era el futuro, sino lo que dejaba atrás. Capítulo 7. La luz se desvaneció de forma repentina, y con ella, el bosque. Cuando mis ojos se abrieron nuevamente, me encontré en una habitación extraña. Las paredes estaban cubiertas de sombras que se retorcían, como si el mismo espacio respirara. Podía oír murmullos lejanos, ecos de conversaciones que nunca había tenido ni escuchado. El medallón aún estaba en mi mano, caliente y pulsante. Podía sentir una especie de energía fluir a través de él, y con cada latido, sentía que algo se negaba a permanecer oculto. Me levanté, intentando comprender qué había cambiado. De repente, la puerta se abrió con un chirrido, y un hombre entró. Tenía una mirada intensa y una expresión que se parecía más a la concentración que a la calidez. Era mayor que el hombre de la sombra, con un aire de sabiduría. Sin embargo, mis instintos me advertían que no debía confiar en él. Sé que estás confundida, dijo, acercándose lentamente. Integra tus recuerdos, pero ten cuidado. Las sombras que temes están más cerca de lo que crees. Lo miré con desconfianza. No quería más misterios, pero sabía que necesitaba respuestas. ¿Dónde estoy? ¿Y qué es este lugar?, pregunté, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Estás en un cruce de caminos, un lugar donde las decisiones se enfrentan a sus repercusiones. Aquí, la verdad puede revelarse, pero también puede arruinarte, respondió. Su voz era profunda, resonando con una gravedad que me inquietaba. El medallón vibró nuevamente, y un destello de luz emergió de él, proyectando imágenes en las paredes como una película antigua. Vi caras familiares, amigos que había perdido en el pasado, sus rostros distorsionados por el dolor y la confusión. Mi corazón se aceleró. ¿Estaban ellos conectados a este lugar? ¿Qué significa esto?, grité, sintiendo la angustia apoderarse de mí. ¿Por qué los veo? Ellos son parte de tu historia. Cada sombra representa una parte de ti, de lo que has sido y lo que puedes ser. Debes reconocer lo que te ata a estos recuerdos para avanzar, respondió el hombre, su mirada ahora más sensible. Una creciente sensación de desesperación inundó mi ser.
Tenía que elegir entre estos recuerdos y el futuro que podía encontrar al abrir el medallón. Pero, ¿qué pasaría si esos recuerdos eran más oscuros de lo que quería admitir? Las sombras comenzaron a moverse más rápido, y los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en gritos. Miré al hombre, buscando respuestas, pero él solo asintió, como si supiera lo que estaba a punto de decidir. Tu tiempo se acaba, dijo. Debes llevar el medallón a su fin o serás atrapada aquí para siempre. Sin pensarlo más, avancé hacia la luz que emanaba del medallón. Quería cerrar los ojos y evitar enfrentar lo que vendría, pero lo último que quería era quedarme atrapada en el caos que había creado mi propio corazón. En un instante de impulso, abrí el medallón. El aire estalló a mi alrededor, y el mismo espacio pareció romperse. Lo que debía ser un camino claro se convirtió en un caprichoso laberinto de luz y sombra. El encuentro con mis recuerdos parecía inevitable, entonces lo vi. Una figura entre las sombras, mirando fijamente. Parecía conocerme, incluso más que yo misma. La sensación de sorpresa me atravesó. Me había estado esperando. Espera, grité, pero era demasiado tarde. La oscuridad se abalanzó sobre mí, y comprendí que aún quedaban verdades que descubrir. Capítulo 8. No podía controlar mi respiración mientras la oscuridad me envolvía. Sentía que cada sombra palpaba mis recuerdos, desenredando hilos de mi pasado que había intentado mantener a raya. Me di cuenta de que la figura en medio de la negrura seguía ahí, inmóvil y observadora. Al principio, todo era un silencio abrumador. Después, las sombras empezaron a susurrar, un himno de voces familiares que retumbaba en mi mente. ¿Quién eres?, me pregunté, tratando de que no se notara mi miedo. Entonces, la figura dio un paso adelante, y la luz del medallón iluminó su rostro. Era alguien que conocía, alguien que había amado y perdido, mi hermana. Te he estado esperando, dijo ella, su voz tan suave que me hizo dudar de mis propios recuerdos. No puede ser, respondí, incapaz de procesar sus palabras. La confusión se mezclaba con una punzada de dolor que nunca había desaparecido del todo. Debes enfrentarte a lo que pasó. Aquí, en este lugar, puedes encontrar respuestas, pero también pueden doler, me advirtió. Las sombras alrededor de mí retumbaron, haciendo eco de sus palabras. Por un instante, quise retroceder. La idea de enfrentar mi dolor me aterrorizaba. Pero algo dentro de mí gritaba lo contrario. Necesitaba saber. ¿Por qué estás aquí?, logré preguntar. Soy parte de ti, como todas las sombras que ves. Cada dolor que no has tratado se manifiesta aquí. Abrí el medallón para liberarte, pero debes elegir qué dejar ir, dijo, extendiendo su mano hacia mí. Recordé entonces el día en que la perdí. La culpa me inundó de nuevo, la última vez que la vi había sido una pelea. Nunca volví. Mi corazón se hundió. Siento que no puedo seguir viéndote, susurré, mi voz temblando. Así es como nos atrapamos en sombras, replicó. Huimos de las cosas que nos hacen daño y no nos damos cuenta de que solo nos encadenan más. Debes aceptar lo que realmente pasó. Al pronunciar esas palabras, las sombras comenzaron a moverse más rápido, formando un torbellino a mi alrededor. Era como si estuviese atrapada en una marea oscura, empujándome hacia mis recuerdos más dolorosos. Intenté aferrarme a la imagen de mi hermana, pero se desvanecía como humo. Justo cuando la confusión parecía devorarme, el medallón en mi mano volvió a vibrar. Una chispa de luz me inundó y, en ese instante, comprendí que no se trataba solo de recordar, sino de perdonar. Mi hermana no era solo un eco del pasado, era un puente hacia mi futuro. Te dejo ir, dije con firmeza, sintiendo como esas cadenas invisibles comenzaban a romperse. La figura sonrió con tristeza, un brillo en sus ojos que reflejaba amor y pérdida. Y entonces, mientras el torbellino de sombras se desvanecía, su voz resonó. Siempre estaré contigo. De golpe, todo quedó en silencio. La habitación se detuvo y la luz del medallón resonó con una energía renovada. Ya no eran solo recuerdos oscuros, ahora había un camino claro frente a mí, pero el camino tenía un giro inesperado. Un nuevo murmullo surgió detrás de mí, una voz que no reconocía y que venía acompañada de un terror palpable.
No puedes irte tan fácil, susurró una sombra, y sentí escalofríos por toda la espalda, y en ese mismo instante, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 9. La voz resonó con un eco inconfundible, una vibración que me hizo temblar. Todo mi cuerpo se llenó de una mezcla de terror y determinación. Giré lentamente, apenas atreviéndome a mirar hacia la fuente de aquel susurro. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, sus formas distorsionadas eran como tentáculos que intentaban envolverme. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba más como un murmullo temeroso. Era una figura oscura, indistinta, con un rostro que se ocultaba entre las neblinas. No podía decir si estaba viendo algo o si era solo una ilusión. Lo que sí sabía era que había un objetivo detrás de aquellas palabras, una necesidad de retenerme. No puedes escapar de lo que llevas dentro. La sombra avanzó, su voz llena de un poder inquietante. Has levantado la tapa de un abismo y ahora no puedes cerrar los ojos. Mi corazón latía con fuerza. Recordé la luz del medallón, la chispa que había despertado dentro de mí. Si había una parte de mí que podía enfrentar lo que había perdido, ¿por qué no podía hacer lo mismo con esta sombra? Tal vez todo estaba conectado. Necesitaba actuar. No tengo miedo de enfrentar mis sombras, respondí, intentando sonar más valiente de lo que realmente me sentía, pero la sombra pareció reír. Un sonido que resonó en el aire como un eco lejano. La valentía solo puede llevarte hasta cierto punto. Los secretos que escondes son más poderosos de lo que imaginas. Entonces, sentí una sacudida a mi lado. Una segunda figura salió de la oscuridad. Esta vez era un rostro que había olvidado y que me hizo sentir aún más vulnerable. Era mi amigo de la infancia, el que había estado presente en los momentos más felices, pero también en aquellos que nunca quise recordar. No puedes dejar que te consuma, dijo con una mirada de preocupación, más real que la sombra que tenía enfrente. ¿Qué está pasando aquí?, grité, sintiendo que el suelo comenzaba a ceder bajo mis pies. Las sombras parecían tomar forma, formando un laberinto de tormentos. Vienen a buscarte. Todas las partes de ti que has dejado atrás, respondió mi amigo, su voz transmitía calidez y temor a la vez. Ya es hora de que elijas. El medallón brilló en mi mano, lanzando destellos que trataron de iluminar la oscuridad que me rodeaba. Sentí como las memorias y experiencias se agolpaban en mi mente, empujándome hacia el centro de una tormenta emocional. Las voces familiares que una vez amé empezaron a elevarse junto a las sombras, creando un coro de llantos y risas. Debía tomar una decisión. Las sombras no eran solo entidades maliciosas. Eran partes de mí que había negado, los lamentos que había enterrado y las verdades que había olvidado. No puedo dejar que el miedo me controle más, me dije, acercándome a la sombra que tenía frente a mí. Voy a enfrentar mi pasado. Al pronunciar esas palabras, algo en el aire cambió. Las sombras comenzaron a retroceder, como si el reconocimiento de mi propio dolor les robara poder. La luz del medallón se intensificó, iluminando todo lo que me rodeaba y revelando caras familiares entre las sombras. Así es como se rompen las cadenas, susurró el eco de mi hermana, viajando a través del torbellino, pero justo cuando creía que la pelea estaba ganado, sentí una presencia detrás de mí, más oscura que cualquier otra. Al mirar de nuevo, me di cuenta de que había más en juego de lo que imaginaba. Mis sombras no eran solo recuerdos, eran advertencias, un recordatorio de que la lucha no había hecho más que comenzar. Entonces, ¿estás lista para perderlo todo?, roncó la figura en las sombras, mientras me lanzaban una última sonrisa retadora, y en ese instante, comprendí que la próxima decisión podría arruinarlo todo. Capítulo final. La oscuridad se cernía a mi alrededor, y el laberinto de sombras parecía palpitar con vida propia. Mi corazón latía con fuerza mientras enfrentaba la figura oscura que había emergido de la neblina. De alguna manera, sabía que debía confrontar esta sombra, este ecosistema de mis temores y dolor oculto. Sabía que no podría dar marcha atrás. ¿Qué es lo que realmente buscas?, pregunté, mi voz temblando, pero decidida. La sombra se acercó. Un aura de frío me envolvió, y su suave murmuro fue casi una burla. Buscas respuestas, pero no estás lista para lo que encontrarás. Todo lo que has dejado atrás regresa en busca de justicia. Con una chispa de valor, levanté el medallón.
Su luz brillaba intensamente, reverberando aún más fervorosamente a medida que la sombra se acercaba. Recordé las palabras de mi hermana, mis amigos y las advertencias que había escuchado. Enfrentar el pasado tal vez era lo único que me permitiría avanzar. El eco de mis vínculos se alzaba fuerte en mi pecho, y esa conexión me empujó a seguir adelante. No tengo nada que temer, declaré, sintiendo como cada palabra se transformaba en energía. Desaté un poder que parecía estar dormido dentro de mí. En ese momento, una oleada de recuerdos me inundó, cada uno dibujando un mapa del dolor acumulado, pero también de la resiliencia. La oscuridad en la sombra vaciló. Sentí que el medallón comenzaba a vibrar con una intensidad que nunca había imaginado. «Esto es mío», grité, afirmando la posesión tanto del medallón como de mi pasado. La sombra tembló a medida que la luz comenzó a desintegrarla, desvaneciéndola lentamente, pero al romperse, la sombra no se desvaneció por completo. Nuevas figuras, las encarnaciones de mis viejos miedos, emergieron de la nada. Los rostros de aquellos que perdí, aquellos que había traicionado por error o que habían partido sin previo aviso, me rodearon, como un murmullo colectivo en busca de aprobación, como si me retaran a seguir. «Estás en peligro de perderte a ti misma», susurró una de las sombras, la de alguien muy cercano a mí. Sentí que su presencia intentaba desestabilizarme. Pero recordé la promesa de enfrentar mis sombras, así que cerré los ojos, dejando que el miedo absorbiera mi ser por un instante, y luego, exhalé. No seré más contenedora de mi dolor. El medallón brilló con fuerza y todos los rostros comenzaron a desvanecerse, pero no sin antes mirarme una última vez con un significativo entendimiento. La luz comenzó a envolverme, la violencia del enfrentamiento se calmó. Sentía que el medallón palpitaba en mi mano, y con ello, entendí que la oscuridad no era solo un enemigo a temer, sino un fragmento de mi propio ser que debía aceptar. Al abrir mis ojos, me encontré de regreso en el viejo bosque de San Julián. Sin embargo, la niebla seguía rodante, aunque parecía menos amenazante. Un destello del medallón me trajo de vuelta a la realidad. La figura de la niña apareció entre los árboles una vez más, su mirada llena de una paz que yo también podía sentir ahora. «Has atravesado el umbral», dijo, mientras la niebla danzaba alrededor de ella, como si celebrara mi victoria, pero había algo inquietante en el aire. La sensación de que esto no había terminado. Miré hacia el bosquecillo y vi sombras de lo que había confrontado, pero también noté que había más. Sentí una ola de incertidumbre. «¿Esta lucha ha terminado?», pregunté, mirándola fijamente. La niña sonrió, pero su expresión era ambigua. «Te has encontrado con tus sombras, pero muchas más permanecen en la niebla. No todo ha sido revelado». Esa advertencia se quedó resonando en mi mente mientras la niebla creaba un laberinto oculto de secretos que aún estaba por descubrir. Nunca volví a ver aquella figura en el bosque, pero el hecho de que aún existían preguntas sin respuesta me mantuvo despierta muchas noches. Después de regresar a casa, comprendí que había enfrentado mi oscuridad, pero que aún debía navegar por la niebla. A veces, me sorprendo preguntándome si hay más sombras acechando en mi mente, o si la niebla de San Julián guarda aún otros secretos esperando ser desenterrados. No sé si estoy lista para un nuevo viaje, pero sé que el eco de mis decisiones pasadas siempre resonará conmigo.